Hola, muy buenos días a todas, todes. Y creo que no hay todos. Estaba haciendo como un paneo a ver si encontraba un varón cis y que son algunos cuestionamientos, ¿no? Que tenemos como que empezar a hacer cargo a los varones, justamente, ¿no? No solamente de la ESI, sino también de varias luchas. Así que tendríamos... Ayer consultaron también por esta situación Sí, y nos pareció raro. Sí se inscribieron entre dos y tres varones. sí. Ustedes en el formulario pongo, ¿no? Género autopercibido y por ahí pusieron el varones cis, pero no, creo que no estuvieron. Ayer me parece que uno, pero bueno, todavía nos queda ahí una lucha. Te presento, Egui, ¿te parece? Dale. Dale, perfecto. Edgardo Egui Tassi es profesor superior de educación especial por ISPE, diplomado en ciencias sociales por Flaxo, especialista en educación sexual integral por el Joaquín B. González, especialista en discapacidad múltiple y sordoceguera por ISPE también, coordinador de colectivo ESI, que ahora les voy a dejar también su cuenta de Instagram en el chat, tallerista en temáticas relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad, educación sexual integral y sexualidad, conferencista y disertante, docente en servicio de discapacidad múltiple y sordoceguera, maestro de apoyo a la inclusión para estudiantes con discapacidad intelectual, neurodiversidad. Trabaja en escuelas 501 y 502 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y él es de Villa Elisa, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Él va a trabajar sobre mirar la diversidad desde la interseccionalidad, nuevos interrogantes para la educación sexual integral, desde la inclusión de las personas con discapacidad, diversidad funcional. Bueno, es todo tuyo el espacio y un gusto escucharte. Gracias, Sherry. Perdón que siempre me sale como una sonrisa porque cuando damos, viste, como el currículum me siento medio larrímulo a veces, como tiraba todo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Me quedé pensando en algo que comentaba Cristina, que después quiero retomar el tema, ¿no? De repensar también no solo la educación sexual, sino las prácticas adultocentristas cotidianas que tenemos. Voy a compartir un poquito de pantalla. Y mientras, les quería justamente, primero agradecer el espacio, más que nada, el tiempo, y vamos, acá voy a compartir. La idea es poder pensar también el día de hoy, bueno, ¿qué nos sucede a nosotras, a nosotres, con la discapacidad? Así que cuando hablamos de discapacidad y cuando pensamos en la sexualidad de las personas con discapacidad, nos suceden muchísimas, muchísimas cosas, así que tenía ganas de que comiencen a hacer un registro de aquellas, que después las vamos a utilizar un poquito. No sé si ahí se está viendo la pantalla de la presentación. Todavía no, todavía no. A ver, entonces ahí, Ahí va queriendo, ya te di, ahí se ve perfecto, gracias. buenísimo. Bueno, la idea es poder pensar qué interrogantes y qué desafíos nos deja en pleno modelo de paradigma de inclusión de las personas con discapacidad para nuestras prácticas cotidianas, sobre todo, y también para hacer algunas cuestiones, para traerlas, ¿no? A la reflexión con respecto a aquello que nos sucede. Porque muchas veces esos que son emociones, sentimientos, ideas, claramente eh, atañen a nuestras propias prácticas, a nuestras propias experiencias directas, porque claramente de la forma en la que vemos el mundo y vemos a las personas también las tratamos, ¿no? Entonces, para empezar con este espacio, nos pregunto si existe una sexualidad de las personas con discapacidad. Y bueno, para poder desglosar, ¿no? Esta pregunta es, ¿qué comprendemos o qué es para nosotros la discapacidad? ¿Quiénes tienen o presentan o serían las personas con discapacidad? Y en tal caso, ¿cómo podríamos comprender o caracterizar una sexualidad de las personas con discapacidad? Por eso les preguntaba si tenemos alguna noción o registro o que hemos oído o escuchado o creemos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Eh, no sé si alguien se anima, si pueden ir haciéndolo por chat o si quieren levantar el micrófono, es qué mitos, qué ideas, qué conocimientos circulan socialmente o en las instituciones sobre estas sexualidades.
si alguien se anima, yo porque no les estoy viendo, o si pueden leer el chat, Sí, Feli. Sole levantó la mano. Le damos la palabra a Sole. Ah, Hola, estaba esperando esta charla con mucha interés. Porque una vez, voy a contar una anécdota, una vez dando un taller en un barrio popular, una mamá me introdujo ese tema, ¿no? Tenía a su hijo discapacitado, así lo mencionó ella, y decía, no sé cómo se hace para, o cómo es aplicar la ESI con él, cómo hago para explicarle que no puede salir a la vereda y mostrar sus partes íntimas. No sé, por ejemplo, ese era el ejemplo que ella me daba, ¿no? claro. Y ahí me hizo pensar un montón en esto, ¿no? Que poco, por lo menos a mí, me llega de ESI y discapacidad articulados, ¿no? Como que no hay muchas herramientas, o por lo menos yo no he accedido mucho, pero sí, es una problemática que en las familias está muy presente, y después consultando con otros colegas, bueno, había distintas versiones, pero muy vagas, ¿no? Muy superficiales, como que no hay un conocimiento acabado sobre esto, digamos. Claro. Así que celebro que lo traigas. Gracias. No, gracias a ustedes. También habría que pensar quién sabe o quién está o se siente habilitado para hablar de sexualidad en general, ¿no? A modo de consejo, a modo de educación incluso. Porque bueno, el planteo que nos hace la ESI es encontrarnos con personas, con sus culturas, con sus historias, y habría que pensar si una forma no violenta de la ESI justamente no implicaría, bueno, venir y decirte qué es lo que tenés que hacer y qué no. Y con respecto a justamente a discapacidad, pensar también lo poco que sabemos como sociedad y lo poco inclusiva que es nuestra cultura, porque no me quiero autoespoilear, pero siempre tenemos un presupuesto, además de, en general, de todas las personas, de cómo funcionan las personas, ¿no? Y que de esto se trata un poco reconocer nuestro capacitismo en nuestros discursos y nuestras prácticas. Para empezar, y para poder hablar en un vocabulario en común, pensar, bueno, ¿qué es la discapacidad? Actualmente nos manejamos desde el modelo social de la discapacidad, que fue celebrado en una convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en el año 2008, y que se trata de que pensar que la discapacidad es un concepto primero que evoluciona y que resulta, en este caso, de la interacción de una persona. La definición habla de deficiencias, a mí me gusta hablar más de estilos funcionales, y justamente de barreras que se experimentan. Pensemos una persona ciega, que no ve, que no accede visualmente a la información. Esa persona sigue siendo una persona como cualquiera de nosotras, solamente que experimenta una barrera y por ende exclusión o violencia sobre sus derechos, cuando por ejemplo toda la información está en una cartelera en texto escrito. La persona ciega no accede. Del mismo modo nos sucede con otras formas de comunicación u otras formas de acceder a la información. Esto implica también de que son los entornos justamente quienes exponen la situación de discapacidad. Entonces la discapacidad no es que está incorporada a la persona, no hablamos de discapacitado, sino de que hablamos de persona con discapacidad, que la está experimentando a partir de la presencia de una barrera. Y que en el 80% de los casos estas barreras tienen que ver con la mera actitud, es decir, con una actitud no inclusiva hacia la diversidad en un recorte de esta diversidad, ¿no? La persona con discapacidad claramente incluye a aquellas que tengan determinadas deficiencias o déficits, ¿no? Para un modelo médico hegemónico, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y que al interactuar justamente, como les decía, con distintas barreras, impidan su participación y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Por qué ahora pensamos hablar también desde la diversidad funcional? Esto que les decía, ¿existe una única forma de ser o de existir o de cómo funcionaría o debe funcionar un cuerpo humano? Pensemos, por ejemplo, en algo tan simple en nuestras prácticas o incluso en nuestras conversaciones como el ciclo menstrual, que sabemos que ninguna mujer o persona trans que menstrue
es un reloj, es una máquina que cada 28 días nuestros cuerpos funcionan distinto. Solamente que algunas formas las hemos construido como formas de funcionar también hegemónicas. Entonces, si existen múltiples formas de ser, de expresarse, de hablar, de moverse, hay una arista de la gran amplia diversidad humana, entre las cuales encontramos la diversidad funcional. Y que esto es lo que nos plantea justamente, desde una mirada interseccional, múltiples categorías, que son discursos de opresión, y que atraviesan y potencian estas desigualdades. Sabemos que no es lo mismo ser mujer, que ser mujer negra de conurbano, que ser mujer negra de conurbano sin un título secundario o académico. Entonces, estas construcciones de categorías que clasifican a las personas, obviamente se van sumando y excluyen muchísimo más. Dentro de las diversas formas que hay de funcionar, existen claramente, como les decía, algunas hegemónicas y que ni siquiera son repensadas, por eso hablamos de una normalidad a veces, hasta el día de hoy, y otras que la sociedad construye como persona con discapacidad, ¿sí? Por eso, cuando hablábamos, y este es un gráfico que hicimos desde Colectivo ESI, que seguramente muchos le conozcan, pensar, ¿no?, que de estas distintas categorías, estos distintos discursos, cuando se interseccionan y potencian estas situaciones, bueno, una de ellas tiene que ver justamente con la forma de funcionar de los cuerpos y de las estructuras corporales. Como les decía, en esta construcción de categorías se construye un sector que no se autodenomina persona con discapacidad, construyendo a la persona con discapacidad en el amplio rango de la diversidad funcional. Y acá es donde podemos pensar si la sexualidad como una condición humana no construye enemigos, enemigas, enemigues también, ¿no? Pensemos en cómo se han construido discursos de odio hacia el colectivo LGBT, hacia distintas etnias, hacia distintos grupos. Y parte de ellos también hacia distintas formas de funcionar. Porque la construcción de la humanidad, y en esta relación del nosotros, construye un otros. Y que por lo general, cuando no se está sano, cuando no se está completo, cuando no se está dentro de estos parámetros que consideramos normales a determinadas formas de funcionar, se construye a la persona enferma o a la persona discapacitada. ¿Por qué digo que discapacitada aquí? Porque justamente estamos hablando de una construcción de un otro en quien depositamos esta categoría, construyendo a una persona totalmente tutelada, pensando, ¿no?, en cuando hablamos o pensamos en chicos especiales, ¿no? Esta mirada adultocéntrica que construye un niño eterno. El adultocentrismo en la discapacidad encuentra a su bastión más fuerte. Y que obviamente el impacto de la discapacidad o el impacto de esta construcción, de esta categoría en una familia, en un grupo humano, tiene muchísimas repercusiones. En principio a la unidad autoerótica de la que nos habla Jorge Casarela. ¿Y esto qué significa? Cuando mi tribu, cuando mi familia está siendo agredida y construida y reconstruida en torno a la discapacidad, hay algo que nos sucede como grupo de nuestro propio narcisismo grupal que se pone en juego. Esta falla narcisista de la que nos habló mucho tiempo Freud genera no solamente un borramiento de esta persona, de su identidad que ya había sido soñada por la familia, por la persona gestante, sino de que también la despoja de todo rasgo de humanidad. Al borrarle el rasgo de humanidad a la persona con discapacidad o diversidad funcional, estamos perdiendo el posible heredero, estamos destruyendo nuestros propios sueños, objetivos con los cuales afiliábamos a esta nueva persona, a este bebé, dentro de nuestro grupo. Con todo lo que implica, ¿no?, para las tareas de sostén y para la construcción de un psiquismo. ¿Cómo construimos una noción del yo? ¿Cómo se establece un sujeto cuando esta persona ha sido despojada de la humanidad misma? El impacto de los diagnósticos en situaciones de discapacidad son totalmente deserotizantes. Deserotizantes no solamente en los términos, ¿no?, del placer y de la genitalidad, sino en el amplio mundo del eros, que es
condición básica, ¿sí?, para construir un sujeto, sujeta, sujete, propio de una cultura, propio de un grupo humano, propio de una familia. Y cuando no tenemos información, como hablábamos hoy, cuando conocemos solamente desinformaciones o visiones estereotipadas de las personas con discapacidad, ¿cuál es la respuesta más pronta a la imaginación? La del mito. Por eso les consultaba al principio sobre esto. Como sabemos, si existen sexualidades, como tantas como personas, los mitos, los tabúes, los silencios, las desinformaciones en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad se interseccionan propias, ¿no?, tanto las de la sexualidad como la de la discapacidad. Imagínense todos aquellos mitos y estereotipos con los que luchamos constantemente cuando se atraviesan y se retroalimentan en el de la persona con discapacidad, ¿no? Que no puede, que no sabe, que no sabemos cómo explicarle, que no puede acceder por sus propios medios a veces, ¿no? Porque muchos de nuestros materiales simbólicos están construidos desde nuestros sentidos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando el sentido de la vista no está asegurado? ¿A cuántas distintas situaciones podemos construir o repensar desde un sentido menos y sin un apoyo que nos dé aquella información de la que carecemos, por ejemplo, por falta de visión? Esto claramente construye escenarios muy poco favorables para el desarrollo y el ejercicio de oportunidades, derechos, como decía, el acceso a la información, la toma de decisiones, ¿no? Porque esta mirada de la persona con discapacidad como la persona que no puede, claramente nos facilita muchísimas instancias en las que tenemos que construir justamente una persona que no solamente no había sido ni siquiera soñada, imaginada o pensada, sino de que también está totalmente despojada de cualquier insumo simbólico, como les decía, con lo que implica, ¿no?, para la construcción de un aparato psíquico. Gustos, los deseos, las preferencias, las motivaciones, el interés, como miles de aspectos que tienen a la sexualidad, son cuestionados, son limitados o incluso negados por estas miradas, como hablábamos hace un ratito, paternalistas, adultocéntricas, misóginas, machistas, capacitistas sobre todo, moralistas e incluso las profesionales, ¿no?, de asociar constantemente la discapacidad a una patología, a una enfermedad. ¿Por qué le vamos a enseñar educación sexual integral si siempre va a vivir con la madre? ¿Por qué le vamos a enseñar educación sexual integral o por qué vamos a habilitar un espacio de intimidad si se puede lastimar, si se va a estar cebando, si no se puede controlar? Estos discursos que tenemos claramente parten de distintos mitos de la sexualidad de las personas con discapacidad. Bueno, es lo que limita una oportunidad. Y la pregunta acá es, ¿cómo podemos construir sexualidades libres si jamás se da ni siquiera la posibilidad al sueño? La posibilidad a que ese estado potencial de la sexualidad esté en nuestra imaginación, en la de la familia. Por eso, gran parte del trabajo de la educación sexual integral, pensando en la diversidad funcional, implica un proceso de resexuación, ¿no? De volver a tomar a esta persona, primero, en el estatus con dignidad humana de persona sexualizada, con todo lo que implica, con interés, con deseos, con una historia. ¿Vamos bien? Porque yo como no estoy viendo... Perfecto, y genial. Buenísimo. Entonces, acá voy a dejar de compartir para verles un ratito. Quería pensar y retomar esto que decíamos de... esperen que no estaría pudiendo salir de aquí, si la cámara me acompaña. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Buenísimo, no, yo porque tenía el power. Bueno, ¿qué mitos han oído sobre la sexualidad de las personas con discapacidad? Este es el momento en el que volvemos al chat, o nos hablan, o sacan el micrófono. Sin miedo. ¿O qué queremos saber, o qué hemos oído sobre la sexualidad de las personas con discapacidad? Hola, ¿cómo están?
Mi nombre es Belén, soy docente de Tierra del Fuego y estoy a cargo, soy docente de economía, estoy a cargo de un curso que acá se le llama de adaptación. Y tenemos chicos y chicas con síndrome de Down y con diferentes discapacidades. Y bueno, tengo una tutora y un tutor que me acompañan, porque yo la verdad, formación cero en cuanto a educación especial y demás. Y por ahí no tanto relacionado directamente con la sexualidad, pero sí con los mitos, que en un momento las chicas me dijeron, profe, ya es la hora, ya es la hora. Y como no tocaba el timbre y yo estaba corrigiendo y demás, me ganaron de mano y salieron. Y no era la hora. Entonces la tutora me dijo, ¿sabes qué? Esto me hizo acordar a un video que se popularizó mucho, que están por ahí muchas chicas con síndrome de Down vestidos de angelitos y en un coro y demás. La gente le da plata y después de que juntan la plata se saca, dos se van al telo, qué sé yo, entonces me hiciste acordar a eso. Le digo, te juro que no fue ingenuidad por ese lado, porque la verdad no comparto que el resto del personal de la escuela por ahí tienen 17 años y les dicen, ay, mi amor, cosita, mi vida, los infantilizan y la verdad que no comparto para nada. Pero bueno, me dio mucha gracia por ahí el paralelismo ese que me primerearon porque yo estaba distraída, no por otra cosa, pero me parece que eso, que hay un consciente colectivo en el sentido de que, bueno, no, son inocentes, son angelitos y no, son personas. O que son puro amor y muchísima bondad y Son una personas total deseantes, fin, o sea. y total despersonalización de la persona como justamente una individualidad. Creemos cuando hablamos de discapacidad que todas las personas del amplio colectivo de la discapacidad o diversidad funcional son iguales y por ende sus sexualidades son todas iguales, y es verdad esto que se polarizan. O tenemos aquella persona que se construye por mirada, por desconocimiento, por mitos, como esa discapacidad de, o mejor dicho, esa sexualidad enferma, impulsiva, sin ningún tipo de autolimitación. Pero construir nociones de intimidad, construir nociones de privacidad, construir el autocuidado, ¿sí? O la posibilidad de autorregularse, solamente se puede hacer cuando se le da la oportunidad de hacerlo. Entonces, si yo trato a la persona como bebé, porque claramente la forma en la que lo veo es infantilizante, ¿cómo se ejerce y se construye una intimidad cuando, por ejemplo, un cuerpo es tocado toda la vida? ¿No? Pensar, por ejemplo, qué nos sucede y qué sucede con las personas con discapacidad, sobre todo en las edades adolescentes, cuando suceden estas prácticas. Y pienso, yo a sus compañeros de 17 y 18 años voy también, lo abrazo, le digo, hola, mi amor, mi vida, saludar a la seña. No. Entonces ahí hay algo de nuestra mirada capacitista, ¿no? Y nuestros prejuicios que tenemos sobre las sexualidades en general y de las personas con discapacidad, que vuelve a este tipo de prácticas y que las despoja de toda posibilidad. No podemos pensar, porque es verdad, hay personas con 20 años, 23, 25, 30, 40, que salen y se desnudan y se masturban compulsivamente. Ahora bien, ¿qué espacios a lo largo de toda la vida hemos construido para poder construir intimidad o privacidad? Como si no fueran cada uno particular, exactamente. Sexualidad censurada. Pensemos en infancias con personas con discapacidad que duermen con sus madres a los 20, 30, 40 años, ¿no? Digo, yo duermo con mi hijo de 20, 30 años y cuando se masturba no hago nada, no le digo nada. Muchas de nuestras miradas, justamente que despojan del orden de la humanidad, implican no comunicarnos, no construir espacios de privacidad, no poder establecer situaciones, estrategias comunicativas acordes al estilo comunicativo de la persona. Entonces, claro, tenemos toda una historia individual, más toda una historia colectiva, que condensa falta de oportunidades y por ende todo un nuevo psiquismo que podría haber sido totalmente evitable. ¿Sí? Voy a seguir un poquito más. Hay algunos comentarios ahí. Sí.
Mónica Navarro dice, yo no sé mucho y es poco lo que se habla. A mí me parece importante tomar eso de que se habla poco, ¿no? Daniela dice, como mitos, dos extremos opuestos, no tienen sexualidad o son hipersexuales, entre comillas, pervertidos sexuales, ¿no? Em, También Sole dice siempre se los nombra en plural. Gabriela Riva dice sexualidad censurada para las personas con discapacidad también como mito, ¿no? Eh, Sole también agrega que la infantilización es constante en todos los ámbitos, ¿no? Que no sienten deseo sexual, dice Cristina, ¿no? Como mito. Totalmente. Y pensemos esto, ¿no? Además, como decía, no solamente a lo largo de toda una historia individual, sino también de que hay una realidad. Muchas de las familias hacen lo que pueden. El impacto realmente de un diagnóstico, con todo lo que implica, ¿no? El conocimiento médico hegemónico, bueno, nos deja totalmente desamparados, porque claramente no es el hijo, hija, hije soñado, deseado. Ese corte que es tan fuerte, lo primero que nos hace es recurrir a mecanismos de defensa que claramente por miedo a la sexualidad humana en general y a la discapacidad, es mucho más simple pensar en la persona con discapacidad como un niño, niña, niña eterno, porque además, ¿qué sucede? No nos enfrenta al conflicto del futuro, no nos enfrenta a aquel conflicto de decir, ¿y qué va a pasar cuando cuando yo muera? ¿Con quién va a quedar? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a sustentar? Entonces, ese es el ámbito del deseo de la familia de esa persona. Es la base de la sexualidad humana. No solamente por una cuestión de si es o no deseado en los términos no de consentimiento, de un proyecto de vida o de una planificación familiar, sino el deseo social y cultural que hay sobre cualquier persona, ¿no? Pensemos en la primera frase de la persona gestante o embarazada. ¿Y qué querés que sea, nene o nena? Mientras sea sanito, ¿qué escondemos atrás de ese sano y enfermo? Una forma de funcionar, claramente. Una forma de pensar, una forma hasta de movilizarme. Si yo digo, vamos a, no sé, hasta el baño o acompáñame a la plaza, todos nos estamos imaginando con una amiga, con una persona que seguramente camine en sus dos piernas, ¿no? Imaginemos cuán alejada tenemos la discapacidad de nuestra cotidianeidad y que hoy está, y gracias a Dios en nuestras escuelas, que nos enfrenta a estos desafíos. E incluso aún más, cientos de estudiantes y de personas con discapacidad que en su vida se les habló de discapacidad. ¿Por qué va a una escuela especial? ¿Por qué va a un centro terapéutico? ¿Por qué no sale o va a un boliche aunque tenga 23, 24, 25 años? ¿No? Que son cosas que tenemos que comenzar a preguntar, pero que también hay que ser sumamente respetuosas y tener, no voy a decir intuición porque sea muy metafísico, pero determinado tacto, ¿no? Porque claramente, si yo le vengo con estas preguntas a una mamá, a una familia, a mi escuela, a mi institución, lo primero que van a hacer es agarrar a su hija e irse. Porque no pueden afrontar, ni siquiera pensarlo o soñarlo, ¿no? Entonces, siempre volvemos al mito, porque es el único insumo informativo que tienen muchas veces las familias o las instituciones e incluso los profesionales. Continúo un poquito más, no me quiero extender. Jerry, vos igual, porque yo puedo darle, me quedo sin voz y sigo en lengua de señas. Así que, Egui, para poder terminar a tiempo, porque si no la atención después dale. va también, en la virtualidad es complejo, ¿no? Para llegar a las 2 horas y media, yo me quedo con Sí. los últimos 5 minutitos, así que si querés te quedan 7 minutos, puede ser, Dale, yo te voy avisando. Me gustaría Dale. agregar algo muy cortito Ujú. a esto que decís, que después por ahí muchas veces pasa en las escuelas que cuando detectamos alguna situación relacionada por ahí a la salud mental incluso, ¿no? En la que se pone en juego alguna cuestión burocrática para gestionar algún tipo de acompañante externo y demás, hay mucha resistencia por parte de las familias también, ¿no? Porque, bueno, lleva todo un proceso burocrático de tener que tener un certificado único de discapacidad para poder, digamos, gestionar un acompañante. Incluso nos encontramos muchas veces con muchas psicólogas, psicólogos, ¿no? Que no se permiten. Yo entiendo igual la cuestión de la etiqueta, ¿sí? De no etiquetar, pero muchas veces también encontrar, digamos, ¿no? O poder ver, visualizar, visibilizar, poder encontrar lo que realmente le pasa a ese niño o esa niña,
más que nada en cuestiones de salud mental, nos llevan a mucha resistencia por parte de muchos médicos, de muchas, ¿no? Y de muchas familias, que se entiende. Entiendo que muchas veces la etiqueta lleva a esto, ¿no? Al prejuicio, bueno, a un montón de cuestiones de esta sociedad capacitista que tenemos, ¿no? Particulares de esta sociedad, pero muchas veces también nos encontramos con esas resistencias por parte de la salud. Sí, Sí, sí. Y también en esto que vos decís que es fundamental, pensemos pensemos en nuestro sistema de salud público, especialmente, que no son espacios, y creo que todos hemos experimentado algún tipo de violencia institucional en servicios de salud o instituciones del Estado. Pensemos, ¿no? En una persona que nunca soñó, que nunca pensó, ni quería pensar en tener un hijo con discapacidad. Que viene un profesional, como todos los profesionales y nuestras organizaciones e instituciones del Estado, abarrotadísimas de casos, de problemáticas, de falta de recursos, de falta... Entonces viene y dice, no, sí, tiene síndrome de Williams, y se fue. Esa persona está totalmente desorientada. Y claramente, cada intervención y cada paso que van a dar en su vida siguen siendo golpes, no solamente a esta, como decía, unidad autoerótica, sobre todo el proyecto de vida que pueden planificar para su hija, sino también a sí mismas. Pensemos que sobre todo la madre de la persona con discapacidad, pensando en la construcción, ¿no?, de las maternidades tan romantizadas, es una persona que ni siquiera puede pensar o soñar con dormir una siesta, con dejar de estar a disposición, disponibilidad física, y mucho menos no estar en presencia, ¿no? Entonces, estas pequeñas intervenciones que vayamos a hacer, estas pequeñas conversaciones, tienen que tratarse más de escucha, ¿sí? Porque claramente cuando yo digo, necesita acompañante, necesita un proyecto de inclusión, hay que llamar a la modalidad especial, siguen siendo distintos golpes para las familias. Y que claramente, además de disminuir todo el ámbito del eros, sube el del tánatos, sube el deseo de muerte, ¿sí? Porque es mucho más fácil esquivar esta realidad. Por eso también no solamente las personas, sino las familias construyen posiciones muy particulares en torno a la discapacidad y a la sexualidad. Como decíamos, no necesitan intimidad porque está mamá. ¿Para qué va a necesitar si no va a tener relaciones sexuales? ¿No? Porque claramente cuando lo vemos a los 23, 30 o 40 años y pasan estas situaciones, bueno, miremos toda la historia. ¿Cuándo le permitimos dormir solo, sola o sole? ¿Cuándo le permitimos bañarse por sí misma? ¿No? Pueden ser abusadas, entonces tiene que estar la madre, tiene que estar el padre. No hay ningún derecho a privacidad. Si alguien se relaciona con ellas, y bueno, los van a abusar, o es por interés. No son capaces de procrear, esto también, de pensar de que, bueno, como no va a procrear, no le enseño a utilizar un método anticonceptivo, no le enseño a tener determinados recaudos, no lo incluyo en los encuentros de educación sexual integral sobre métodos anticonceptivos o ITS. Como no son capaces tampoco de criar, no le enseño, porque todo el tiempo estamos enseñando cuidado. Todo el tiempo le enseñamos a nuestras infancias o juventudes a tener cuidados, desde que no se me rompa un vaso hasta cómo barrer el piso, ¿no? O, por el otro lado, la hipersexualización. Es tanto el miedo que tenemos a la sexualidad de las personas con discapacidad que terminan siendo medicalizadas o institucionalizadas, ¿no? No, se estuvo masturbando, y en vez de esto pertenece al ámbito privado, en tu habitación, en el baño, no, neurólogo y medicación. Por eso, unas cuestiones que para mí son indispensables para pensar es, bueno, ¿cómo construir intimidad? ¿Cómo posibilitar el acceso a la información y asegurar una comunicación receptiva y comprensible? Porque yo creo que, porque obviamente nuestro capacitismo tan incorporado, que cuando hablo, todos me entienden lo que digo. Y cuando yo hablo, cada uno de ustedes va a hacer un registro totalmente distinto. Imaginemos esto atravesado por cuestiones sensoriales, ¿no? Bueno, comenzar a pensar en sistemas comunicativos que realmente sean efectivos y posibles, aunar criterios de sostén, de apoyo, de trabajo en red. El rol de la familia es fundamental porque la necesitamos de aliada. Porque a diferencia de otras identidades, de otras personas, la persona con discapacidad ya está autoproyectada a no salir del ámbito doméstico, con suerte a una escuela.
Entonces, educación inclusiva e integral y que asegure justamente el acceso a la educación sexual integral. Como les decía, parte de esta educación para pensar la sexualidad y la discapacidad tiene que ver con apoyos. No, sacarnos el no puede, sacarnos el no sabe, sacarnos el para qué, sino de pensar, bueno, ¿qué es lo que debería o por derecho tiene esta persona como el resto de su edad? Y generar esos apoyos para viabilizar, ¿sí? Asegurar la toma de decisiones, la libertad, ¿sí? Los plazos de libertad que cualquier persona tiene para determinados grupos cronológicos de edad. Y que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, siendo derechos humanos, incluye también pensar estas intervenciones desde una manera respetuosa a esta sensibilidad que tienen las familias. Y después, bueno, sabemos que como todos derechos sexuales son derechos humanos, bueno, hay un derecho a vivir la sexualidad de manera digna y placentera, ¿no? Y no pensar de que, como tiene determinada patología, no sabe lo que quiere. ¿Para qué le vamos a enseñar? ¿Por qué va a decidir sobre su propio cuerpo si no sabe? La cantidad de estudiantes con discapacidad o estudiantes con proyectos de inclusión que se les pone el chip sin saber, por ejemplo, si son mujeres cis que van a tener relaciones, ¿no? Entonces pensar el derecho al placer y al goce a lo largo de toda la vida, cuestiones como la fertilidad, la decisión, recibir información realmente accesible, porque yo creo que dando un folleto sobre métodos anticonceptivos, todos accedieron. La persona con discapacidad intelectual o mental es poco probable que sepa leer. Y claramente pensarlo como persona deseante, ¿sí? Y que implique el sueño de una familia, casarse o no, un parto, un proyecto de vida. Cuando infantilizamos, el futuro no existe. Y sin futuro, la educación no tiene ninguna excusa. Entonces, poder pensar que nuestra educación sexual integral tiene que estar abierta a la diversidad funcional. Es eso. Bueno, muchas gracias, excelente, la verdad. Muy, muy necesario tu aporte. Ahí me quedé leyendo y esta parte que el año pasado escuchaba también en una conferencia, el tema de la esterilización forzada, ¿no? A las Sí. mujeres, sí, con capacidad de gestación. La verdad que es un tema sumamente importante porque me parece que nos abre también a pensar las situaciones de abuso sexual, sí, a las que se ven lamentablemente sometidas muchas mujeres y niños también, niñas con diversidad funcional, discapacidad. La verdad que eso es un tema muy interesante, ¿no? Pensar cómo se vulneran y se violan constantemente los derechos de las personas con discapacidad, también en materia de sexualidad. Por eso es tan importante la ESI, más allá de poder reconocerlas como sujetos deseantes, digo, ¿no? Poder pensar y analizar esta problemática tan común que también circula, ¿no? Y es un problema y es una cuestión, digamos, social importantísima para abordar, ¿no? Sí, y que se tiene que tomar en cuenta desde los primeros años de vida, porque esto que comentaban las chicas, claro, nos sucede realmente que llegamos al estallido hormonal, como se sigue escuchando, a la adolescencia, a cuestiones que ya son irrefrenables porque vienen en efecto tipo bola de nieve, que empezó desde el momento en que se era bebé y por ahí estaba señalando que deseaba algo y como yo asumo que no sabe lo que quiere y que lo que quiere además no tiene sentido, impongo otra cosa. Las vulneraciones y las violencias y las violaciones comienzan desde aquel desconocimiento primero con la capacidad de sostén y con la imagen que tengo de este hijo, hija o hija. Bien, bien, muchísimas gracias. Fíjate en el chat y que pidieron por ahí alguna jornada exclusiva de ESI discapacidad, estaría genial. Habrá que hacerla, Jerry. Habrá que hacerla, dale, nos ponemos en contacto y lo hacemos. Buscamos una fecha clave, un momento y prometemos hacerlo, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias, voy a tomarme unos minutitos breves, chiquititos para cerrar la jornada. Agradezco enormemente la participación de todas en esta jornada. La realidad es que había pensado como para cierre, poder pensar, voy a ser breve, ¿sí? Para poder pensar en puentes y desafíos, la escuela como posibilidad.
Hoy en día también todavía nos falta, me parece, incorporar todas las personas con diversidad funcional, digamos, y discapacidad a las escuelas, pero por suerte también, digamos, no sé si por suerte, sino como en línea con los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad y de organismos internacionales que trabajan sobre esto, tenemos la posibilidad, al menos en Buenos Aires, de nuestra resolución de 1664, ¿sí?, de educación inclusiva. Nos parece muy importante recurrir a eso, a esa resolución una y otra vez, a las leyes. Me parece que esto justamente también empezar a tender puentes, ¿no? Entre diferentes instituciones, ¿no? Que no quede apartado, sigo un poco en la línea por ahí de ahí, que no quede apartado la educación especial como modalidad y las escuelas de nivel, sino empecemos como a tejer redes, a establecer estos puentes tan necesarios. Ayer también se hablaba del sistema de salud, ¿no? Y de cómo también el sistema de salud puede funcionar como posibilidad. Digo, la escuela también puede tener, digamos, la capacidad de establecerse como posibilidad, ¿no? Como me parece importante, quería volver a lo que también planteaba Cris, ¿no? Como no más silencio pedagógico. Me parece fundamental poder volver a esto y poder crear de alguna manera, ¿no? Una pedagogía de la mirada, de la escucha, ¿sí? Que rompa con esos silencios, con esos temas tabúes, incluso el de la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Que no circula en la escuela, y hoy en día tenemos niños, niñas en las escuelas que por supuesto también necesitan que los tengamos en cuenta, digamos, ¿no? Que tengamos, me parece que visibilizar esto también es reconocer derechos, ¿sí? El pilar fundamental y fue clave de esta jornada, si bien estaba enmarcada en el 25 de noviembre, ¿sí? Del Día de la Erradicación, Día Internacional de la Erradicación y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el eje y el pilar fundamental fue la educación sexual integral, y realmente me parece que es parte, digamos, de todo esto, ¿no? Que sigamos apostando a una educación integral, a una educación inclusiva, ¿sí? Que realmente nos incluya a todos, a todas y a todes. Y bueno, insisto que la escuela, más allá de todas estas falencias que encontremos en la escuela tradicional y conservadora que aún nos queda, que podamos encontrarle la vuelta para conocer y saber que es una posibilidad, digamos, ¿no? Como una puerta para abrirnos a adentrarnos en otro mundo posible, ¿sí? Bueno, les agradezco enormemente la participación. Gracias, Egui, que te tengo ahí en pantalla, a todas las expositoras y a todas las participantes que estuvieron acá. Así que les dejo un abrazo enorme. Esto queda grabado y pronto lo empezaremos a difundir y se los paso como pueda por correo. Bueno, lo iremos viendo, ¿sí? Les agradezco enormemente. Voy a leer los comentarios antes de finalizar la llamada. Muchas gracias. Un saludo. Chao, Jessy. Nos vemos el lunes en el cole. Habilité la cámara porque no estaba en condiciones recién ahora. Está bien, está bien. Chau, chau, nos vemos.